Periodo de entreguerras. Bueno, el periodo de entreguerras es el periodo que transitó desde el final de la Primera Guerra Mundial, que fue en 1918, y el comienzo de la Segunda, que se va a dar en 1939. Las características de este periodo van a ser diversas, ¿no? Una de las más importantes es los llamados locos años 20, que es lo que veremos en esta clase, igual que la Gran Depresión. La próxima clase veremos el fascismo y el nazismo, que fueron dos regímenes totalitarios que en cierta forma fueron los que desencadenaron la Segunda Guerra Mundial. El periodo de entreguerras abarcó desde el Tratado de Versalles hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que el Tratado de Versalles fue el tratado de paz con el que se concluyó la Primera Guerra Mundial. Se caracterizó por ser una época de tregua, o sea, donde no hubo conflictos armados importantes, donde se afirmó las ideas de la guerra debían ser erradicadas de cualquier forma. Incluso se formó la Sociedad de las Naciones, que es un antecedente inmediato de la ONU, creando un sistema político internacional que no fue capaz de enfrentar el descontento de los países vinculados en la Primera Guerra Mundial, principalmente Alemania, que como vimos la clase pasada, fue obligada a pagar los desastres ocasionados por la Primera Guerra Mundial, quienes se preparaban para librar un nuevo conflicto mundial. Pero, ¿qué fueron los locos años 20? Los locos años 20 se van a dar principalmente en Estados Unidos. Y como Estados Unidos en cierta forma fue la nación que ayudó a los países europeos a salir del atolladero que había ocasionado la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, va a desencadenar que los efectos de los locos años 20 también se den en Europa y por ende al resto del mundo. Los locos años 20. Durante la década de 1920, la economía de Estados Unidos se expandía gracias al consumo. La población adquiría productos gracias al empleo de crédito, creciendo la industria eléctrica y automotriz. Recordemos que estamos en el gran apogeo del capitalismo, donde el consumo es lo más importante, donde la gente va a querer lo más nuevo, ¿no? Los mejores automóviles, las mejores casas, los mejores electrodomésticos. Entonces, esto, en cierta forma, se va a dar en Estados Unidos, pero le digo, se va a expandir al resto del mundo, ¿no? Medios de comunicación como el cine, la radio y la televisión, que apenas se va vislumbrando poco a poco en esta década en Estados Unidos, van a hacer que haya una gran publicidad, al igual que los medios tradicionales como eran los periódicos o las revistas, ¿no? Alentando a la gente que comprara, que se endeudara, que comprara a crédito. Ajá. Vamos a ver cómo estas compras a crédito van a desencadenar lo que se le llamó la Gran Depresión, ¿no? La crisis de 1929, que si bien inicia en los Estados Unidos, va a tener efectos inmediatos en todo el mundo, porque Estados Unidos, como vuelvo a repetir, se había encargado de ayudar a las naciones europeas a salir del atolladero, lógicamente causado por la Primera Guerra Mundial. Si bien Estados Unidos sí participa ya en la fase final en la Primera Guerra Mundial, ni un conflicto se va a desarrollar dentro del territorio estadounidense, por lo cual Estados Unidos pues nace fortalecido, ¿no? Y la imagen que tiene Estados Unidos prácticamente se va a crear en los años 20, en los años de la posguerra. Vamos a ver estas características que dice este texto. 1. Este crecimiento se fundamentó en la especulación financiera. El dinero dejó de utilizarse en inversiones y era trasladado en las bolsas. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si una empresa, digamos, ¿no? Valía $1,000,000. Pues lo lógico es que vendiera únicamente las acciones que pudieran ellos pues vender y darles a sus socios
de $1 millón únicamente. Sin embargo, esto no sucedió. Empresas que valían, les digo, es un ejemplo, $1 millón, muchísimas veces vendían acciones arriba de sobreprecio de lo que valía incluso toda la empresa. O sea, si mi empresa valía $1 millón, lo lógico es que yo vendiera acciones de $1 millón, nada más. Pero si yo vendía mis acciones hasta por $5 millones, pues estoy en cierta forma inflando esto, ¿no? Es especulación, esperando que hubiese un crecimiento económico de mi propia empresa, ¿no? Pero esto vamos a ver que no resultó. Aumento de crédito, generados altas tasas de endeudamiento. Sí, cuando nosotros compramos a crédito, nunca vamos a comprar como si comprábamos en efectivo. ¿Por qué? Porque se nos cobra un interés, ¿no? Un interés del 10, del 20, del 30, del 40, del 50. Incluso hay veces que se cobra un interés del 70%, ¿no? Incluso hasta el 100 o más del 100%. O sea, si yo saco algo a crédito, no sé, si compro una televisión que una pantalla, más bien dicho, que me cueste 10,000 pesos y la compro a crédito, no me va a costar los 10,000 pesos al final. ¿Por qué? Porque voy a pagar intereses. Esa televisión tal vez me va a terminar costando 10,000, ya no los 10,000, sino 11,000, 12,000, 13,000, 15,000 pesos, dependiendo del tipo de crédito que yo saque, ¿no? Después dice, las empresas solicitaban créditos a los bancos para expandir sus producciones. Ajá. Entonces, estas empresas que estaban especulando con sus acciones, pues para, en cierta forma, aumentar el valor de su empresa, que ya la habían vendido así de cara, pues estaban solicitando crédito a los bancos. Y lógicamente los bancos no son ni una hermana de la caridad y siempre van a cobrar altos intereses. Y más si ven que el empresario está muy inquieto en adquirir deuda, ¿no? Y la última es, los particulares se endeudaban para adquirir artículos de consumo e inversiones en la bolsa. Ajá. Porque en un principio la bolsa era como la lotería. Ajá. Pero una lotería, digamos, un poquito más segura porque finalmente iba a tener ganancias. Porque si yo invertía $1,000 en la bolsa, tal vez a lo largo de un año ya no iba a tener esos $1,000 y ya iba a tener $3,000, ¿no? O sea, iba a triplicar las ganancias de mi dinero en la bolsa. Pero a la larga, esto vamos a ver cómo se convirtió en un gran error para los estadounidenses, porque de un día a otro prácticamente se quedaron sin dinero muchísimas personas. E incluso esto orilló al suicidio a muchísimas personas en 1929. Por eso el periodo que finaliza con los locos años 20 se le llama la Gran Depresión. Porque en este periodo, en 1929, muchísima gente se suicida. Porque de un día a otro se quedaron sin dinero. Porque pidieron crédito y con altos intereses porque pensaban que iban a tener ganancias. Pero si me doy cuenta que mis acciones que yo compré a $100 ya no valían nada porque la empresa se declaró en bancarrota, porque nunca valieron esos $100, porque tal vez valían $20, pero a mí me la vendieron en $100, la empresa se declara en bancarrota y entonces yo ya no tengo a quién reclamarle mi dinero, ni a la empresa. Los bancos me quieren quitar mi casa, me quieren quitar mis automóviles porque yo no tengo solvencia económica para pagarles. Entonces a este periodo se le llama la Gran Depresión, que inicia en 1929. Y como le vuelvo a repetir, si bien los locos años 20 y la Gran Depresión se dan en Estados Unidos, el efecto va a ser demoledor para todo el mundo, porque todos dependían de la economía estadounidense. Vamos a ver las características de la Gran Depresión. La crisis económica del siglo XX fue al inicio de la Gran Depresión, o sea, como les vuelvo a comentar, en 1929. La primera expresión fue la caída de bolsa de Nueva York, donde muchísimos inversionistas querían su dinero, pero las empresas no tenían respaldo con qué regresarle su dinero. Ajá. Les digo, dice la otra característica, fue de carácter global. O sea, si bien inició en Estados Unidos, se expandió a todo el mundo. Inició con el Jueves Negro. El 24
de octubre de 1929, el día que se derrumbó la economía de Estados Unidos. Y le siguió el martes negro, el 29 de octubre de 1929. El derrumbe total era una realidad inminente. O sea, una economía que en los últimos años se veía pues que iba creciendo, creciendo, creciendo. Incluso se daba el lujo de ayudar a los países europeos. De un día a otro cae en la bancarrota. ¿Por qué? Porque era insostenible. Porque la gente especulaba con dinero que ni siquiera era de ellos, era de los bancos. Y las empresas recibían ese dinero para inflar sus inversiones, para inflar sus empresas, pero finalmente tampoco tenían una empresa que los respaldaba. Los grandes capitalistas no tenían unas reales empresas y los bancos se quedaban con eso. Entonces todo colisionó porque los inversionistas querían de un día a otro su dinero porque se dieron cuenta que no tenían con qué pagarle a los bancos. Y entonces las empresas no podían responder porque realmente las acciones que vendieron nunca valieron el precio con el que lo vendieron. Ajá. Entonces, de un día a otro, la economía de Estados Unidos se derrumbó. Y les digo, si bien esto inicia en Estados Unidos, va a tener un impacto global porque se va a expandir de poco a poco en al resto del mundo, ¿no? Ok, bueno, esto digamos es la primera parte del periodo de entreguerras. La próxima clase vamos a ver los grandes fascismos, los grandes totalitarismos, iniciando por el fascismo italiano y culminando por el nazismo alemán, que fueron estos dos regímenes que provocaron el conflicto que se avecinaba, que era la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me despido de ustedes, les dejo en claro una actividad que va a ser un cuestionario, va a ser un formulario de Google, y ahí bueno, ya saben, nada más le dan terminada a la actividad para que me lo entreguen y yo regresarles el dinero y poder, regresarles, ahora que el dinero, estamos hablando de la Gran Depresión, regresarles su actividad y ya esté calificada, ¿vale? Entonces me despido de ustedes, su profesor de historia, Ángel Muñoz Cruz, esperando que se encuentren muy bien, ¿vale?